lugares donde están cerrados, concurridos y las aglomeraciones. Aún no es tiempo de reunirse con la familia, preferible aún no. Yo sé que todos tenemos ganas de apapachar y de abrazar a nuestros seres queridos, pero aún no. Sigamos haciendo videollamadas o llamadas telefónicas. Ahora sí, entremos de lleno rápidamente hoy viernes de salud mental. Al tema de hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autismo, de esta dificultad, este trastorno que afecta de manera en el aspecto social, de la socialización de la persona que tiene esta condición, de la manera comunicacional, como habla y también de las conductas. Vamos a ver una nota al respecto y ya vamos a entrar de frente con todas sus preguntas. Sabemos que hay incluso muchas que ya están llegando. Vamos con la nota. Amigos de Cuerpo Médico, primero quiero mencionarles que 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Ahora, ¿a qué nos referimos con este término? Los trastornos del espectro autista, que es el TEA, son un grupo de afecciones que se caracterizan por algún grado de alteración en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Es importante mencionarles, amigos de Cuerpo Médico, que los trastornos del espectro autista aparecen durante la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiesta en los primeros 5 años de vida y los afectados presentan a menudo otras enfermedades además de esta. Enfermedades tales como la epilepsia, la depresión, la ansiedad, el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad. Como un dato bastante particular, el nivel intelectual puede variar mucho de un caso a otro y va desde un deterioro profundo hasta casos de aptitudes cognitivas bastante altas. Asimismo, la OMS desmiente que algunas vacunas, tales como la del sarampión, la parotiditis, la rubiola, puedan desencadenar ese trastorno y asimismo también como otras vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo del TEA. Finalmente, queremos reforzar que una vez que se haya identificado un caso del trastorno del espectro autista, es importantísimo que se le ofrezca al niño y a su familia información y servicio pertinente, así como la derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo. Asimismo, también, amigos de Cuerpo Médico, hasta la fecha no se ha determinado una cura conocida para los TEA. Sin embargo, las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y tener un impacto bastante positivo en la calidad de vida y el bienestar de la persona. Tengan en cuenta estas recomendaciones y no olviden que la prevención y los tratamientos oportunos siempre traerán salud. Gracias. Ahí está, y para que eso se logre se necesita pues de la participación activa, no solamente de los padres de familia, de todo el entorno en el hogar y también de nosotros como la sociedad, porque tenemos que hablar de estos temas para generar una real inclusión en la sociedad, una sociedad bastante diversa en la cual todos tienen que tener una calidad de vida. Así que es buenísimo que hoy usted esté muy atento del programa para que también pueda comprender, ayudar incluso a aquellos padres que están atravesando con algún hijo que tenga esta condición. Vamos rápidamente a presentar a los especialistas. Estamos con la doctora Carolina Tusset Cáceres, médico psiquiatra del Departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes del Hospital Hermilio Valdizán. Y también estamos con el doctor Horacio Vargas Murga, psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental. Buenas tardes con ambos y gracias por acompañarnos. Ya tenemos una primera preguntita, tenemos a Zoila, quien nos llama desde el INSE. Zoila, ¿cómo estás? Gracias por llamar, la doctora Tusset te escucha. Sí. Hola, doctora, sí, doctora, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Yo tengo a mi sobrino que tiene autismo. Quisiera saber cómo puedo cuidarle sus dietecitos en este tiempo de pandemia. Correcto, Zoila. Señora Zoila, ¿qué edad tiene su sobrino? 7 añitos. 7 años. ¿Y él vive con usted? Entiendo que vive con usted. No vive conmigo, pero está cerca a mi casa. Correcto. Bien, preguntaba, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema, que en realidad es para nosotros un desafío, porque cada niño es, por eso, la nomenclatura de espectro, ¿no? En el caso de su sobrino, específicamente Zoila, y la pregunta era respecto a la cuarentena, efectivamente en la cuarentena, la emergencia sanitaria ha denotado un cambio, y al haber un cambio, siendo niños inflexibles conductualmente con los
cambios y con las rutinas ya aprendidas, es muy difícil poder adaptarse a como nosotros también ha sido difícil adaptarnos los neurotípicos. Yo lo que le recomendaría es poder entablar rutinas asociadas un poco a la rutina anterior, antes de emergencia sanitaria. Por ejemplo, antes su sobrino de repente se levantaba a 7:30 de la mañana. Considero que no vendría a ser la excepción en este momento. Tratar de limitar esas rutinas conforme se van dando para que la adaptación sea cada vez más sostenida. Ahora, doctora Tuset, y sería bueno de repente también, y le pregunto a usted porque lo he visto incluso en muchos padres que tienen a niños con esta condición, colocar como si fuesen unas fichas, ¿no? Con cuadraditos de cartulina, las actividades que va a realizar durante el día, cosa que el niño sabe anticipadamente y ahí reduce incluso la ansiedad de qué cosas tenía que realizar, ¿no? Por ejemplo, levantarse, lavarse los dientes, echarse bloqueador, hacer las tareas o ver la televisión o jugar. Y de esa manera, con estos cartoncitos, ¿no? A manera de bitácora del día, este niño puede saber qué cosa tiene que realizar y es más, ¿no? A manera de juego también le permite socializar un poco más. ¿Podría ser también algunos recursos que puedan ayudar? Totalmente, Jennifer, tienes mucho énfasis en esto y eso está genial. Las agendas visuales. Las agendas visuales con los usos de pictogramas y en esos pictogramas poder representar las actividades del día. Actualmente no solamente se puede bajar eso, se lo puede pintar, uno lo puede hacer no solamente una agenda visual, sino también aquellos niños que ya han adquirido el lenguaje propiamente verbal, poder tener una agenda escrita y de acuerdo a eso poder anticiparlos, porque también tienen muchos problemas en eso, en anticiparse a cambiar la rutina. Claro que sí, sí, para los adultos neurotípicos, como usted nos dice, los que entre comillas somos normales, es bastante difícil el día a día. Imaginamos que más para estos niños, ¿no? Adolescentes, adultos que tienen esta condición. Vamos con otra preguntita, tenemos a Diana, nos llama desde Santa Anita. Diana, gracias por llamar, el doctor Vargas te escucha, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí esta pregunta más porque mi hermana mayor tiene autismo y está ahorita en la universidad. Y la pregunta es, ¿qué estrategias puede tomar una persona adulta con autismo en situaciones estresantes como la carga académica universitaria o exámenes finales de la universidad? ¿Cuántos años tiene tu hermana, Diana, y en qué ciclo va? Ella tiene 25 y está en la mitad de la carrera. Perfecto, muy bien. Al doctor Vargas te escucha, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted. Un cordial saludo a todos los televidentes de este programa. Ante todo, felicitar a la familia. Es un gran logro que una persona con este cuadro esté en la universidad y esté saliendo adelante. Definitivamente van a haber dificultades, no solamente para ella, sino para todas las personas que están estudiando en general, pero en caso de particular, por su condición clínica, van a haber algunas dificultades mayores. Lo ideal sería que se viera la forma en la universidad de que la enseñanza en lo posible sea personalizada, de que no haya sobrecarga académica, que se pueda dar las facilidades para que, en este caso, la estudiante pueda acoplarse a las actividades que tienen también los demás estudiantes, ¿no? Es importante también la ayuda de la familia. Si hay algo que no entiende o no se puede organizar en cuanto a sus estudios, ayudarle a que se organice, a que distribuya bien el tiempo. Igualmente, si hay la posibilidad de conversar con los profesores, autoridades de la universidad y explicarle el caso, también hacer un esfuerzo conjunto para dar las facilidades. Una buena parte de las personas con trastorno del espectro autista tienen un nivel intelectual normal e incluso superior, y debe ser el caso de su familiar, por eso está en la universidad. Pero el problema mayormente va a ser en la interacción social. Y en ese sentido, la colaboración de los profesores e incluso de los mismos estudiantes puede favorecer a que ella se adapte y logre las exigencias académicas, pero en un marco más personalizado. Por eso es muy importante que todos veamos, ¿no? Y tendremos siempre
la iniciativa de aprender sobre condiciones como esta, ¿no? El TEA, el trastorno del espectro autista, para poder comprender y ayudar también estos procesos de aprendizaje como sociedad. Vamos con otra pregunta. Esmeralda, nos llamas desde Cercado, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, soy Esmeralda de la Cruz de Cercado de Lima. Mi pregunta es esta: tengo un sobrinito de 6 años que tiene, me parece, síntomas de autismo, porque a veces tiene una mirada muy distraída, le dificulta obedecer, cuando juega es igual, tiene problemas para socializarse. Y mi nieto tiene 8 años, pero él, sin embargo, es muy inteligente, pero también interactivo, pero el tema es que a veces creo que no se socializa bien con los niños y me parece que tampoco las profesoras deben tener mucha ayuda, porque siempre que lo recoge el colegio está llorando y me le ponen a un costadito, y a pesar de que el detectar o sea, es que es muy distraído, no sé si será eso, pero sí es una preocupación para la familia, porque a veces se pone llorando de impotencia y se pone muy molesto y reniega solito, y de la verdad da pena el comportamiento o la explosión que tiene, no tan pequeñito. Y de verdad sí me gustaría ayudarlo, porque es un niño tan pequeño, ¿no? Y obviamente mi sobrino también. Pero mi sobrino vive, ahorita creo que mamá se trasladó por tema de trabajo a Puno. Mi nieto sí vive acá en Lima conmigo, pero sí me gustaría ayudar a ambos niños, ¿no? Claro que sí. Gracias. Doctora Tuset. Sí, bueno, gracias Esmeralda. Para un niño de 6 años, en realidad lo más importante en esta condición, en esta alteración del neurodesarrollo, es la intervención temprana, ¿no? Y la intervención temprana va conjugado también con la edad que tiene el paciente. Generalmente vamos determinando ya pérdidas de las habilidades psicomotoras a razón de los 2 años de edad, en donde uno ya conjuga ciertos síntomas y preguntamos, ¿no? ¿Desde cuándo cree usted al cuidador principal que su niño ha debido de tener un problema? Entonces, 6 años considero que ya podemos tener un diagnóstico muy certero. En el caso de la señora Esmeralda, que nos habla de pérdida de la socialización, la distracción, que de repente no es tanto distracción, sino es dispersión, eso sí se tendría que evaluar. Hay centros de salud mental comunitarios, los hospitales en los cuales nosotros trabajamos, y con todo el personal que puede realizar el tipo de intervención y detección, ¿correcto? Doctora Tuset, ¿y cómo se da este proceso de diagnóstico? Porque imaginamos que muchos padres de familia, ¿no?, al otorgamiento de este diagnóstico dirán, no, mi hijo puede estar solamente distraído, y van a ir en búsqueda, ¿no?, de algún especialista que de repente por ahí pues no les dé este diagnóstico, que no es evidentemente el que muchos esperan o el que muchos desearían para su hijo. Este es un abordaje multidisciplinario. ¿Al cabo de cuántos exámenes se puede determinar que un niño tiene esta condición? Correcto. Más que multi, consideraría que es interdisciplinario, porque es como que las disciplinas de diversos campos y especialidades entran a tallar en una persona. Entonces, si bien es cierto, la evaluación se puede hacer desde que el padre intuye que hay una pérdida, o ha habido una pérdida, o no se ha conseguido una habilidad psicomotora, o se van detectando ciertos cambios, por ejemplo, también el caso de las maestras, que mucho nos ayudan a identificar conductas que no están en relación con la edad en los niños. En TEA, que es desorden de espectro, son 2 acápites importantes. La alteración en el desarrollo social, que no solamente es que haya dificultades en el lenguaje verbal, no hay un lenguaje social. Y por el otro lado, los patrones en relación a la inflexibilidad conductual, ¿no? Entonces, ¿cómo poder manejarlo? ¿Cómo abordarlo? Es necesario la capacitación de todo el personal de salud que atiende niños y adolescentes, que atiende salud mental en niños y adolescentes, para que logremos determinar y tamizar qué es tan importante, y a veces los padres no tienen ni idea qué puede ser. Exacto, claro que sí. Muy bien, vamos rápidamente con otra consulta para el doctor Vargas. Vamos a leerlo rápidamente, llegó por el WhatsApp. Ahí está, si lo vemos, Pamela Durán le pregunta, doctor, mi hermana mayor tiene autismo, sin embargo no tiene problemas para comunicarse. Ella siempre ha recibido varios tratamientos. ¿El diagnóstico temprano y la terapia conductual puede reducir los síntomas, doctor Vargas? Sí, cuanto más temprano se haga el diagnóstico, cuanto más temprano se inicie un tratamiento y este tratamiento se mantenga de manera permanente, regular, es mejor el pronóstico.
Y hay varios casos de personas que han sido detectadas a tiempo, han seguido un tratamiento regular y han progresado bastante bien. Claro, no llegan a resolver 100% de sus síntomas, pero sí logran avanzar bastante y llegan a adaptarse a su medio, a socializar cada vez mejor. Entonces, cuanto más temprano se inicie un tratamiento, mucho mejor. ¿A qué edad podría ser diagnosticado entonces tempranamente esto, doctor Vargas? Estos cuadros, sobre todo el trastorno autista, son de inicio temprano, empiezan antes de los 3 años. Hay casos excepcionales que empiezan después de los 3 años que le llaman autismo atípico, pero la gran mayoría, lo que antes se conocía como trastorno autista, empieza en los 3 primeros años de vida. Más o menos un 75% entre año y medio, 2 años, y hay un grupo que empieza en una etapa temprana, en los primeros meses de vida. El trastorno de Asperger sí empieza un poco después, entre los 3 a 5 años, pero son cuadros clínicos que empiezan en edades muy tempranas. Entonces, si se detecta lo más temprano posible, mucho mejor, porque ya se puede, desde que se le hace la detección, ya se puede hacer la intervención, pero hay que estar bien seguros del diagnóstico. Hay pacientes que tienen cuadros muy característicos que una sola entrevista, uno puede determinar. El diagnóstico sale rápidamente. Pero hay otros, sobre todo los niños, cuanto más pequeños son, pueden tener características que parecen ser o no ser. En esos casos, cuando hay duda, es mejor evaluarlos varias veces, hacer un seguimiento, porque hemos tenido situaciones en las que hay niños que parecían ser y después en el tiempo se vio que no, y viceversa. Niños que al principio... Cambio. Estamos viendo Cuerpo Médico. Hoy estamos hablando de una condición de vida que es permanente, estamos hablando del trastorno del espectro autista. Vamos rápidamente al Cusco, nos llama Evelyn. Evelyn, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, muchas gracias por la ayuda que me puedan dar. Tengo un niño de 4 años que está diagnosticado autista a los 2 años y medio. Él ha estado llevando terapias conductuales, pero a causa de la pandemia ha dejado las terapias. Hace un tiempo ha empezado a golpearse la cabecita, lo hace en todos lados, y yo creo que es producto del estrés, la ansiedad, se hace mucho daño. Y la verdad, también tiene cuadros de hiperactividad. Entonces, lo que yo he investigado es que puede ser autista y también TDAH. Entonces, lo que quisiera saber es que si hay alguna forma de medicación para este tipo de, para que evite hacerse tanto daño, y si el aceite de cannabis es un tratamiento también que se le puede dar, y a qué especialista debería de ir para que lo vea, le dé un diagnóstico o me ayude, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, Evelyn, por compartir con nosotros tu consulta. Doctora Tuset. Sí, bueno, a ver, gracias Evelyn. 4 años, terapia de conducta. Es importante también comentar que no solamente entramos en este abordaje propiamente rehabilitador. Cuando hay conductas aberrantes como el tema de hiperactividad, estereotipias, autolesiones, inquietud o agitación motriz, es importante recurrir al otro equipo interdisciplinario, ¿no? Que somos los profesionales médicos que atendemos precisamente estas conductas desafiantes, ¿no? Efectivamente, hay medicación aprobada, no off-label, como podría ser el tema de cannabis. Nosotros indicamos estrictamente lo que se basa en guías y protocolos científicos, como antipsicóticos, como algunos moduladores de estado de ánimo que también nos pueden ayudar en este cuadro. Lo importante es personalizar el diagnóstico. No es que a todos les demos lo mismo y eso va a mejorar, no. Y esto acompañarlo, obviamente, sí me gustaría recomendar terapia ocupacional, que sería importante para que se pueda manejar también el quehacer del niño, ya que en esta pandemia es muy difícil poder controlarlo, no solamente dentro de casa, ¿no? Porque lo estamos limitando también esa rutina.
Ese sería mi consejo para ella, buscar la ayuda profesional definitiva y dirigida al equipo disciplinario que atiende ya con un tema de intervención médica. Caso por caso, como usted bien lo ha precisado, por eso es que es un espectro, y por lo mismo que es un espectro, cada paciente o cada persona, cada niño, adulto, adolescente, tiene una condición particular y especial. Muy bien, vamos con una pregunta, llega desde Santa Anita. María, gracias por llamar. El doctor Vargas te escucha. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Doctor, una consulta. Mi hija tiene 26 años, es estudiante, y ahora la han seleccionado como miembro de MES. Y bueno, mi preocupación es porque ella tiene bastante sensibilidad al ruido, sensibilidad a la luz, y eso le estresa, ¿no? Entonces a mí me preocupa bastante. Quisiera escuchar su respuesta. Gracias. Gracias a ti, María. Doctor. Sí, el estar como miembro de mesa posiblemente le genere un estrés importante, porque va a estar muchas horas sentado, interactuando con diversas personas que a veces llegan, se quejan, presionan. Entonces, yo creo que lo recomendable sería tramitar una dispensa para ese tipo de condiciones clínicas, con un informe o un certificado de su médico. Se puede llevar digamos, al jurado de elecciones o a la RENE, y con esa dispensa, digamos, se le exonera de ser miembro de MES. Entraría uno de los suplentes en su reemplazo. Doctor Vargas, a propósito de eso, no sé si usted tiene conocimiento en relación a cómo es que hay normativa en relación a este trastorno. Es decir, esto está considerado como una discapacidad que pueda presentarse, por eso la dispensa de manera rápida, fácil, accesible. Sí, incluso hace algunos años atrás salió una ley o un reglamento para pacientes con trastornos del espectro autista, donde hay una serie de normas, dispositivos, y también en la normativa hay aspectos relacionados con lo que es protección para estas personas. Entonces no habría mayor problema para que María pueda tramitar esta dispensa para su hijo y que no se someta pues, a esta situación de estrés que supone evidentemente ser miembro de mesa, y en todo caso también en pandemia. Vamos rápidamente con otra preguntita. Tenemos a Carmen, nos llama desde Breña. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias a los médicos. Tengo una pregunta. Tengo una nietecita de 5 años y 2 meses. El año pasado ha hecho 4 años y la profesora la había calificado, o mejor dicho, le había dado un pequeño diagnóstico de Asperger. Entonces, como estamos en pandemia, nosotros tenemos que tener un diagnóstico para poderla tratar. El neurólogo, ¿dónde la puedo llevar en esta época de pandemia para que diagnostique qué es lo que tiene mi nietecita? Muy agradecido por la respuesta. Gracias, Carmen, a ti. Doctora Tuset. Gracias, señora Carmen. Sí, efectivamente es importante establecer si la alerta es de la maestra, que es muy importante, por eso contamos tanto con las maestras, se dan cuenta cómo se pueden fijar en algunos comportamientos y sobre todo la comparación con otros niños, ¿no? Usted es en Breña, señora Carmen, yo le animo, hay centros de salud mental comunitarios, hospitales también que hay un equipo de salud. Lo que hemos hecho es virtualizar, ya que los niños es una principal población vulnerable, niños y adolescentes, ante la emergencia sanitaria. Lo que realizamos, la adaptación que tuvimos como equipo de salud mental es virtualizar la atención. Creo que en otros centros de salud mental no va a ser la excepción, para que no tenga, digamos, el manejo tardío o la identificación tardía de estos síntomas y sobre todo llegar al diagnóstico, ¿no? Centros de salud mental comunitario están funcionando. Doctora Tuset, en todo caso en el Ministerio de Salud, vamos a ver si recuperamos, le voy preguntando, en el Ministerio de Salud se cuenta con estos centros comunitarios, imaginamos que de acceso libre. ¿Cómo es el trámite? Yo tengo que hacer una teleconsulta primero, tengo que reservar una cita. ¿Me escucha, doctora Tuset? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí.
Ok, bien. Generalmente los centros de salud cuentan con un número de atención. Estos números de atención se llama este número de atención y se refiere la atención que necesita o que requiere. Es como funciona, por ejemplo, en el caso de nuestro hospital. Y de acuerdo a ello, la atención se canaliza inmediatamente. Sí, sí, así funciona. Perfecto, de esa manera también animamos a todas aquellas personas que sienten que a propósito de la pandemia están atravesando situaciones que no pueden manejar, que no tienen los recursos, las herramientas, verbalice, convérselo, háblelo y sobre todo busque ayuda profesional, que es lo que muchas veces necesitamos cuando estamos atravesando situaciones que de repente nos embargan y no le encontramos solución. Eso es lo más saludable que uno puede hacer y también lo más inteligente también. Vamos rápidamente con otra consultita. Tenemos un audio que llega desde Puerto Maldonado. Tenemos a Paula. Vamos a escuchar la pregunta de Paula para el doctor Vargas. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a qué edad se puede hacer un examen para descartar si mi bebé de 1 año y 7 meses tiene autismo? Gracias. Muy bien. Doctor. Bueno, en realidad el diagnóstico se puede hacer en cualquier momento de la vida. Sin embargo, cuanto más pequeño es el niño, el diagnóstico es más difícil. Y en el primer año de vida es mucho más difícil, salvo que hayan síntomas ya muy evidentes, muy llamativos. Sin embargo, de todas maneras puede hacerse la evaluación si hay sospecha de que pudiera haber un trastorno del espectro autista. Hay que ir observando en el tiempo, reevaluando, hasta tener la seguridad de que en este caso sí hay este diagnóstico. Simultáneamente hay que intervenir de todas maneras, ¿no? Si vemos déficit en diversas áreas del desarrollo, mientras se va reevaluando al niño, hay que intervenir para que su desarrollo prosiga adecuadamente. Doctor Vargas, ¿este es un acompañamiento, un tratamiento, digamos, de por vida, permanente? Un acompañamiento, digamos, de por vida, no necesariamente tratamiento, porque no todas las personas con trastorno autista van a requerir indefinidamente un tratamiento propiamente dicho, ¿no? Hay personas que llegan a adaptarse, digamos, medianamente, siguen, digamos, una carrera técnica o profesional y, digamos, no van a requerir propiamente un tratamiento, pero sí pueden tener un seguimiento cada cierto tiempo para ver cómo prosigue. Va a haber, sí, lamentablemente, un grupo que va a requerir tratamiento específico, incluso medicación, porque van a presentar otros síntomas que requieren esa atención, pero no es necesariamente en todos los casos. Perfecto. Vamos rápidamente ya con las últimas preguntas. Tenemos a Rosario, nos llama desde Cercado. Rosario, gracias por llamarte. Escucha a la doctora Tuset. Buenas tardes también y de antemano agradecerle por su respuesta. Y mi pregunta es la siguiente, yo soy profesora, enseño a estudiantes secundaria, tengo adolescentes, ¿no? Con TEA, el año pasado tuve y un poquito me puse a pensar por qué una mamita que tiene tres adolescentes, ¿no? 3 niños, los 3 con TEA, o sea, los 3 tienen el síndrome el trastorno del espectro autista. Quería saber si se ha documentado esto, hay estudios, ¿no? Acerca de ello. Perfecto. Gracias. Qué buena pregunta, ¿no? Y esa de repente debió ser esa primera pregunta. ¿Cómo se origina? ¿Por qué es que ocurre? ¿A quién le pasa? Doctora. Dentro de la causalidad, porque tratamos siempre de buscarlo, la causalidad o la heredabilidad es la que más resulta competente en pensar en estos desórdenes del neurodesarrollo, más que temas físicos, temas o factores externos sobreañadidos, como hemos visto en el video introductorio. Sí, el tema genético, así es. Al margen del tema ambiental, incluso se ha escuchado muchas veces que los medicamentos o las vacunas o hasta el estrés de la madre podría originarlo. No. Totalmente negado. Esto fue un boom de esta época por esta famosa vacuna, pero totalmente negado. Perfecto, queda clarísimo. Vamos con una última pregunta. Tenemos a Angie, nos llama desde Cajamarca. Angie, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta?
Aló, buenas. Hola. Quería hacerle una pregunta, una consulta. Sí, te escuchamos. Yo tengo un primo de acá, que es de Tumbes. Él siempre se chupa los dedos. Quería decir, a esa edad de 5 años que él tiene, ¿es bueno que le dé el autismo? Si podría ser de repente este autismo, eso es lo que quieres preguntar. Perfecto. Vamos rápidamente con el doctor. Bueno, no todos los niños que se chupan los dedos tienen trastorno del espectro autista. Y no todos los niños que tienen trastorno del espectro autista se chupan los dedos, ¿no? Entonces, este simple síntoma no debe hacer sospechar necesariamente en este cuadro. Sin embargo, sí es una manifestación que, si bien es común en buena parte de los niños, incluso en aquellos que no necesariamente tienen un cuadro clínico, una patología, es algo que se debe corregir, ¿no? En todo caso, lo que requeriría es una evaluación para ver por qué este niño se está chupando los dedos y qué hay detrás de esto, ¿no? Hay que evaluar al niño para precisar por qué se está chupando los dedos y, de acuerdo a eso, intervenir y corregir. ¿Cuál sería el especialista, doctor Vargas, rápidamente, que tendría que acudir este niño, en principio? Claro, podría ir, digamos, con un psiquiatra o un psicólogo, incluso un médico, un pediatra, ¿no? Es decir, cualquier profesional que vea niños. Ya dependiendo del caso, puede ser derivado posteriormente a... Perfecto, muy bien. Muy bien, pediatra entonces también para que genere ahí una interconsulta. Vamos a ir cerrando el tema de hoy. Lamentablemente los viernes siempre nos queda muy chico porque llegan muchas preguntas y así que estos temas se van a repetir más adelante. Pero vamos con las primeras conclusiones. Empezamos con la doctora Tuset. Sí, muchísimas gracias. Primero felicitar a las familias. Hemos escuchado estudiantes universitarios, trabajadores que tienen este diagnóstico de espectro. Eso es lo que se quiere, realizar la exposición de sus síntomas para poder trabajar en ellos. Antes esto estaba ensimismado dentro del hogar y no lo decíamos, pero ahora es esto. Y de eso se trata la salud mental, poder actuar en base al problema que tenemos. ¿Sí? Muy bien, hay que visibilizar todas estas situaciones y vamos rápidamente añadiendo también las recomendaciones con el doctor Vargas. Sí, igualmente resaltar el esfuerzo y la preocupación de las familias por estos cuadros, saber de que estos cuadros clínicos tienen una predisposición biológica, hereditaria, que es importante la detección temprana, el tratamiento oportuno, evitar, digamos, la discriminación y buscar siempre las alternativas apropiadas para ayudarlo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a ambos. Agradecemos a la doctora Carolina Tuset Cáceres y al doctor Horacio Vargas Murga, ambos médicos psiquiatras, especialistas pues en